de la economía política. Nos habíamos quedado en 1848, Marx y Engels escriben El Capital, el Manifiesto Comunista y las dos tesis centrales del Manifiesto Comunista son, por un lado, que el motor de la historia es la lucha de clases, y por otro lado, que de forma coherente, si el motor de la historia es la lucha de clases, la contradicción antagónica de intereses entre clases sociales, la consigna tiene que ser proletarios de todos los países unidos, porque la lucha es internacional. La lucha es del conjunto de la burguesía internacional contra el conjunto del proletariado internacional. El texto que vais a leer ahora es simplemente Carlos Marx explicando lo que hemos visto hasta ahora, que es cómo llega él hasta la conclusión de que la economía es muy importante. ¿Quién va a empezar? Venga, un caballero valiente. ¿Cuál es? El prólogo a la retribución a la crítica de la economía política. Venga, empieza. Mis estudios profesionales eran los de jurisprudencia, de la que, sin embargo, solo me preocupé como disciplina secundaria, junto a la filosofía y la historia. En 1842-43, siendo redactor de Gaceta Renana, me vi por primera vez en el trance difícil de tener que opinar sobre los llamados intereses materiales. Los debates de la dieta renana sobre la tala furtiva y la parcelación de la propiedad de la tierra, la polémica oficial mantenida entre el señor Monchafer, por entonces gobernador de la provincia de Renana, y Gaceta Renana acerca de la situación de los campesinos de Mosela, y finalmente los debates sobre el libre cambio y el proteccionismo. Fue lo que me movió a ocuparme por primera vez de cuestiones económicas. Por otra parte, en aquellos tiempos en que el buen deseo de ir adelante superaba en mucho el conocimiento de la materia, Gaceta Renana dejaba traslucir un eco del socialismo y del comunismo francés, teñido de un tenue matiz filosófico. Yo me declaré en contra de ese trabajo de aficionado, pero confesando al mismo tiempo sinceramente en una controversia por la Gaceta General de Habsburgo, que mis estudios hasta ese entonces no me permitían aventurar ningún juicio acerca del contenido propiamente dicho de la tendencia francesa. Con tanto mayor deseo, aproveché la ilusión de los gerentes de Gaceta Renana, quienes creían que suavizando la posición del periódico iban a conseguir que se revocase la sentencia de muerte ya dictada contra él, para retirarme de la escena pública a mi cuarto de estudio. Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los Anales franco-alemanes, que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como la forma de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas, a donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor Guizot, proseguí mis estudios de economía política comenzados en París. El resultado general al que llegué, y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto aquí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así la época de revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura elegida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las relaciones económicas
económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y de dicha por resolver. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que por el contrario hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que pueda alcanzar, porque mirando mejor se encontrará siempre que esos objetivos solo surgen cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos resignar con otras tantas épocas de progreso y la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Federico Angel, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su general bosquejo sobre la típica de la... me lleva la gafa. Bueno, Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la crítica de las teorías económicas, había llegado por distintos cambios al mismo resultado que yo, y cuando en primavera de 1845 digo también en Bruselas, acordamos elaborar un conjunto de resurgimientos de nuestro punto de vista, con el punto de vista ideológico, la filosofía alemana. En realidad, liquidar cuenta con nuestra concepción filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de la crítica de la filosofía post-hegeliana. El manuscrito de Congreso de Lumen y un octavo ya hacía mucho tiempo que había llegado a un sitio de publicación en Westfalia, cuando nos enteramos de que nuevas dificultades previstas impedían la publicación. En vista de eso, entregamos el manuscrito a la crítica proveedora de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objetivo principal, establecer nuestra propia idea, ya había sido logrado. Entre los trabajos dispersos, aunque por aquel entonces pusimos al público nuestra idea, bajo uno u otro aspecto. Yo citaré el manifiesto del Partido Comunista, escrito conjuntamente por Engels y por mí, y un discurso sobre el libre cambio publicado por mí. Los puntos decisivos de nuestra reflexión fueron expuestos por primera vez científicamente, aunque solo en forma polémica. En la obra Miseria de Filosofía, publicada por mí en 1997 y dirigida contra todo, la publicación un estudio escrito en alemán sobre el trabajo asalariado, en el que recogían las conferencias que había dado acerca de este tema. Una sociedad alemana de Bruselas, que, interrumpida por la Revolución de Febrero, que trajo como consecuencia un alejamiento forzoso de Bélgica. La publicación de la nueva Gaceta Renana y los acontecimientos posteriores interrumpieron mi estudio económico, que no pude reanudar hasta 1850 en Londres. El enorme material sobre la historia de la economía política acumulado en el British Museum, la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de la sociedad burguesa y, finalmente, la nueva etapa de desarrollo que parecía entrar con el descubrimiento del oro en California y en Australia, me impulsaron a volver a empezar desde el principio, abriéndome paso de un modo crítico a través de los nuevos materiales. Estos estudios a veces me llevaban por sí mismos a campos aparentemente alejados y en los que tenía que detenerme durante más o menos tiempo. Pero lo que sobre todo reducía el tiempo que tenía era la necesidad imperiosa de trabajar para vivir. Mi colaboración desde hace ya 8 años en el primer periódico angloamericano, el New York Daily Tribune, me obligaba a desperdigar extraordinariamente
Este esfuerzo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la economía política tiende simplemente a demostrar que mis ideas, cualquiera que sea el juicio que merezcan, y por mucho que choquen con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el fruto de largos años de concienzuda investigación. Pero en la puerta de la ciencia, como en la del infierno, debería estamparse esta consigna. Déjese aquí cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza. Dante, la vida de hoy. Un poco un repaso, bueno, es su propia evolución, de cómo se fue interesando por diferentes disciplinas, ¿no? De cómo llega a la conclusión de que son las condiciones materiales de existencia las que van a determinar el desarrollo de los demás planos de la realidad, y de cómo el ser social, la sociedad, es la que genera la conciencia individual, ¿no? O sea, ante la pregunta de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, lo que viene a decir es que depende de la sociedad en la que se haya criado ese ser humano, pues será definido para ser de una manera o de otra. Y que no depende tanto de los valores como de las condiciones materiales de existencia. También cuenta pues eso, cómo dejaron la crítica de la filosofía alemana a la crítica de los ratones, porque no se publicó, porque se quedó en un cajón. Y cómo, pues eso, cómo llegan hasta la publicación del Manifiesto Comunista, y ya más se encuentra pues escribiendo artículos para el New York Daily Tribune. Bueno, ¿qué pasa después? Aparte de publicar otras muchas obras, ya Marx se va a ir centrando un poco en la cuestión más económica, ¿no? Se había exiliado de Alemania a Francia, de Francia a Bélgica, en Bélgica escribe un manifiesto, de Bélgica lo echan, se vuelve a Francia, lo echan de Francia se va a Inglaterra y ya se queda en Inglaterra viviendo hasta sus últimos días. Él se dedicaba, tenía una rutina muy disciplinada, hubo un par de años que los perdió porque estaba muy enfermo, el médico le había recomendado que no siguiera currando y pasó a otra esquina. Y básicamente él se levantaba por la mañana, entraba en el Museo Británico cuando abría el Museo Británico y se iba del Museo Británico cuando cerraba el Museo Británico. Y después por la noche se ponía a escribir artículos, tendría como unas 4 horas, no sé, porque duró 4 días. En este periplo, pues ya digo, estaba en la Liga de los Comunistas, propone la creación de una asociación internacional de trabajadores, que va a ser la primera internacional, donde van a coincidir marxistas con anarquistas, y que en la Comuna de París, como comentaba antes, sobre cómo se había resuelto lo de la Comuna de París, se va a generar una gran división en la primera internacional, porque bueno, contadme así a ver si a bote pronto, ¿qué nos diferencia de los anarquistas? Básicamente el materialismo, el análisis materialista. Claro. Y el tema de que ellos están contra cualquier tipo de poder, incluso la dictadura del proletariado. Sobre todo eso. O sea, sobre todo, ellos no quieren ningún tipo de contacto con el poder, ¿no? No quieren tocar el poder de ninguna manera, no quieren delegados sindicales, no quieren nada que tenga que ver con la institución. Y tienen la concepción de que en realidad el salto revolucionario va a surgir de una forma más o menos espontánea, ¿no? Y tiene una visión un poco mecánica de cómo se dan los procesos, ¿no? Entonces el concepto de dictadura del proletariado, la idea de que existe una disciplina de partido y demás, choca mucho con los anarquistas y acabamos a guantazos y ellos se quedan con la primera internacional y nosotros quedamos con la segunda, ¿no? En la segunda internacional pues se van a reunir todos los partidos obreros y entrará en crisis ya con la Primera Guerra Mundial y surgirá la Tercera Internacional, que eso ya lo veremos después en la charla del leninismo. Pues eso, Marx está encerrado estudiando economía. Y está estudiándola en Inglaterra, que es donde surge más o menos, donde tiene más fuerza el modo de producción capitalista. Un poco la primera, ¿no? ¿Por qué? Pues en gran medida porque a diferencia de otros países, la propia nobleza invirtió y se convirtió en capitalista. Entonces no hay un proceso conflictivo de ruptura en Inglaterra. Y empiezan a darse, pues eso, procesos de industrialización, sobre todo en el ámbito textil, pues desde el siglo XVIII, desde 1700 y pico. Vamos a ver el capital. Una explicación de Chichinabo del capital, porque el capital es un proceso de gordo, yo no lo leí entero. Así que, pues, rechazo gordo, ¿no? Algunos conceptos muy básicos.
Voy a empezar por el final. No voy a... Después, cuando vaya al principio, lo diré. El capitalismo no ha existido siempre. Ha existido, podríamos decir, capitalistas casi siempre. Ya mercaderes, ¿no? Ya pequeñas formas de capitalismo, pero no era el modo de producción dominante. Hasta que empieza a convertirse en la forma de dominación dominante de organización de la economía. Y Marx habla, me he ido creo que el capítulo 21 o 23 del tomo primero del Capital, en la acumulación originaria. Hay un momento en la historia, ¿os suena el año 1492 a Puerto Rico? Pues eso, en 1492 echamos a todas las religiones que no fueran las cristianas, básicamente porque creo que los reyes católicos tenían muchas deudas con los judíos, entonces bueno, echamos a los judíos y ya empezamos a hacer el medio y ya está. Os comentaba antes que la ideología influye sobre la economía. Para el catolicismo, pedir un préstamo, pedir un préstamo y que la otra persona obtenga un beneficio, en aquella época era pecado. ¿Vale? El lucro era pecado. No ha cambiado la cosa, ¿no? Pues eso, la Iglesia Católica condenaba esa forma de pues, los préstamos, ¿no? Lucrativos. Entonces, pues eso, estamos en 1492, los reyes están gastándose un pastizal en poder invadir América, porque tienen que movilizar muchísimos ejércitos y demás. Y bueno, pues se da un proceso curioso en 1892. Eduardo Galeano lo resume con una frase, que unos tenían la vaca y otros bebían la leche. Nosotros teníamos la vaca, ¿no? Y en mi tierra, en Sevilla, teníamos el archivo de Iria, la casa de contratación, donde pasaba todo el oro que venía de América. Y ese oro que venía de América lo registraban en Sevilla, pero en Sevilla no lo olíamos. En Sevilla teníamos una miseria que no podíamos con ella. Ese oro iba directamente a pagar los préstamos que habían pedido los reyes para las guerras, ¿no? Y claro, iban a las zonas donde sí se podían hacer préstamos, que era el norte de Europa, donde había protestantes, o en algunas ciudades muy concretas, en Italia, Florencia, ¿no? Donde sí se permitía pues, que los judíos operasen como prestamistas. Entonces se da una circunstancia histórica muy particular, que es una inmensa acumulación de oro y de plata, y además el surgimiento de relaciones capitalistas en América, aparte de una cantidad enorme de esclavos que se llevan a América, y eso genera muchísima riqueza, muchísimo valor concentrado. Ahora lo vamos a ir digiriendo un poco así. Cuento todo esto para que veamos que el capitalismo no lleva así toda la vida. Es decir, esto de Pedro Picapiedra picando en la fábrica no es verdad, son dibujitos animados, ¿vale? Bueno, ¿cómo empieza Marx el Capital? Pues empieza hablando de la forma básica de la sociedad capitalista, que es la mercancía. Él dice, la sociedad capitalista se muestra entre nosotros como un inmenso mar de mercancía. Entonces me voy a centrar en analizar esa forma básica que es la mercancía. ¿Qué es una mercancía? Pues él dice, para que algo sea mercancía tiene que tener un valor de uso. Tiene que tener una utilidad, tiene que servir para algo. El valor de uso de una mesa es apoyar cosas en ella. El valor de uso de una silla es sentarte en la silla. El valor de uso de una camiseta es abrigarte. ¿Vale? Si no tuvieran valor de uso, si no tuvieran utilidad, pues no vale. Aparte, también tiene que tener un valor de cambio. Yo no produzco una mercancía para satisfacer una necesidad, yo produzco una mercancía para intercambiarla. ¿Vale? Es decir, si yo cojo y a mi sobrino le hago un zumo de naranja, eso no es una mercancía. Yo a mi sobrino no se lo voy a vender. No me lo voy a pagar tampoco en pueblo, pero
pero no es una mercancía porque no cumple ese requisito. No persigue ser intercambiado. ¿Vale? Bueno, pues eso. Las cosas tienen que tener una utilidad. Una piedra de la calle no tiene un valor de uso, ¿no? A no ser que tú estés vendiendo grava. Si estás vendiendo grava, entonces sí tiene un valor de uso. Entonces sí puede ser una mercancía. Una mierda no tiene un valor de uso. A no ser que tú estés vendiendo cierto. Entonces sí, ya es una mercancía. Bueno, pues eso, tenemos la mercancía. Claro, el problema es qué criterios seguimos a la hora de intercambiar una mercancía por otra. Es decir, yo tengo una mercancía que son tomates y yo quiero lechugas. ¿Cuántos tomates tengo que darle a otra persona para hacer un intercambio justo por lechugas? ¿Qué criterios seguimos? ¿Qué determina el valor de las mercancías? Entonces, la ideología dominante lo que dice, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Básicamente, el mercado se rige exclusivamente por la ley de la oferta y de la demanda. Bueno, vamos a verlo. Yo tengo una mercancía que es tomate y una que es lechugas. Ya digo, las corrientes mayoritarias lo que piensan es que el valor es subjetivo. Que una cosa vale lo que tú estés dispuesto a pagar por ella y que también esté condicionada por eso, por la ley de la oferta y la demanda. En realidad, lo que defiende Marx no se lo saca de la manga. Ya digo, el capital en realidad, el título completo del capital es el capital crítica de la economía política burguesa. ¿Vale? Para los marxistas la economía siempre es política. La política es la disciplina que se encarga de la gestión del poder. La economía tiene poder. Tú no puedes escindir la política de la economía. Porque lo que vayas a hacer en la economía va a influir en cómo se gestiona el poder y cómo se articula una sociedad. A lo que vamos. Si el valor de las mercancías es subjetivo, dependiendo de que yo lo necesite mucho, una cosa valdrá mucho. Si yo se me rompen ahora en un descuido los pantalones, me quedo aquí el calzoncillo y tengo que ir a una tienda abierta un domingo a comprar unos pantalones, los necesito muchísimo. El dependiente de la tienda me va a cambiar el precio porque yo lo necesito mucho, porque para mí subjetivamente tiene mucho valor. No, los pantalones costarán 30 pavos aquí y allí, y un día y otro. Otro ejemplo. Decía Machado, es de necio confundir valor y precio. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. ¿Vale lo mismo un Ferrari que una lavadora? Pero si yo necesito mucho una lavadora y tengo la ropa sucia, ¿vale más un Ferrari, vale más una lavadora que un Ferrari? ¿Sí? ¿Seguro? Imaginemos que nos están vendiendo un Ferrari a 1 euro y una lavadora a 1 euro. Necesito la lavadora, necesito la lavadora. En el sistema que vivimos, Yo me quedo con el Ferrari. Claro, porque en realidad sí existe un valor objetivo y lo sabemos cuando vemos la diferencia entre un Ferrari y una lavadora. Marx va a coger de David Ricardo la idea de que hay un elemento que es común a todas las mercancías, que es que si yo, por ejemplo, me encuentro un espárrago en mitad del campo, eso no es una mercancía, hasta que yo cojo y lo corto y le aplico trabajo humano. No existen mercancías a las que no se le aplique trabajo humano. Siempre hay que aplicar trabajo humano a toda mercancía. Entonces, el criterio de Ricardo para establecer el valor de cambio de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué quiere decir eso de socialmente necesario? Si yo tardo 4 horas en cortar un espárrago, no quiere decir que un espárrago valga 4 horas de trabajo, que yo soy un inútil. Socialmente, de media, en condiciones normales, pues más o menos se tardará lo mismo en cortar cada uno de los espárragos que nos encontremos. Entonces, un intercambio justo de mercancías, en este caso que os he puesto, de tomates por lechugas,
serían los tomates que produzco en una hora valen lo mismo que las lechugas que produzco en una hora. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el mismo, el valor es el mismo. Entonces, pues, si produzco 4 tomates y 5 lechugas, 4 tomates y 5 lechugas valen lo mismo, tienen el mismo valor. Bueno, también fijaros que en lo del socialmente necesario también estamos metiendo un poco esto de la oferta y la demanda, ¿no? Mientras más tiempo requiera de tiempo de trabajo socialmente necesario, pues más caro va a ser. Mientras más difícil sea de conseguir un bien, más tiempo de trabajo socialmente necesario va a ser necesario. Ahora imaginemos que yo tengo tomate, pero yo no quiero lechuga, yo quiero comprarme un ordenador. Ahora vamos a hacer, porque a lo mejor el ordenador no quiere lechuga, entonces tenemos un marronaco. Pues para eso existe una mercancía particular. Tenemos la mercancía tomates, que vale 1 hora. Lo cambio por algo que lo quiera todo el mundo, para poder cambiarlo por una mercancía de 1 hora de ordenador, hemos dicho, ¿no? Tengo que buscar una mercancía que cualquiera me la acepte, ¿vale? A la hora de ser intercambiada. Y esta mercancía, que no deja de ser una mercancía que tiene un valor de 1 hora, es la mercancía dinero. ¿Cuál es el valor de uso del dinero? Pues el dinero sirve para ser intercambiado por otra mercancía. ¿Cuánto vale el dinero si tengo billetes? Esto no es dinero, son billetes de 5 euros, esta cosa cortita. Esto no es dinero, ¿vale? Esto no es dinero. El dinero es una mercancía que es muy valioso, requiere mucho tiempo de trabajo socialmente necesario para conseguirlo y además no se consume, que es lo interesante del dinero, ¿no? La sal fue dinero durante un tiempo, ¿no? Debido al salario, las conchas se usaban en Egipto como moneda de cambio, y ahora en la modernidad lo que se usa es los metales preciosos. No se pudren, no pierden cualidades y requieren de mucho tiempo de trabajo socialmente necesario el conseguirlo. No porque extraer el oro cueste más que sacar otra cosa, sino porque encontrar el oro cuesta mucho trabajo. ¿Por qué no llevamos oro y no llevamos plata y demás? Pues porque tenemos esto, que es un título, es un papelito. Aquí me ha echado una firmita Mario Draghi, ¿vale? Y Mario Draghi dice él, que si yo voy al Banco Central Europeo con mis 5 euros me van a dar 5 euros de oro. Mentira, pero bueno, eso dice Mario Draghi. Como es dinero de confianza, dinero fiduciario, todo el mundo lo acepta. Como es dinero legal, el Estado te obliga, lo dice el Código Civil, a aceptar dinero. Tú puedes no aceptar una gallina como cobro, pero sí tienes que aceptar dinero legalmente. Entonces no sirve como dinero. No es dinero, pero es la representación del dinero. Bueno, pero en realidad cuando estamos hablando de dinero, ya digo, estamos hablando de oro, de plata, de metales preciosos. Os había contado antes que lo que se produce en Europa en esta época es una enorme acumulación de oro y encima en manos de banqueros. Porque para que salía de ahí venimos. Bueno, pues eso, ya tengo una mercancía que es el dinero y que me sirve para ser intercambiado por otras mercancías. Esto es un intercambio justo, ¿no? Tengo 1 hora, 1 hora, 1 hora. El capitalista funciona así. Tengo... perdón. Sí. No, al revés. Tengo dinero, lo invierto en mercancías y obtengo dinero y más dinero. Lo que se llama el beneficio, ¿no? Y que Marx no lo va a llamar beneficio, Marx va a decir primero, esto de donde puñeta sale. Y lo va a llamar plus valor. Es un aumento del valor que se da con respecto al principio del proceso. Entonces se va a dedicar a estudiar de dónde viene ese aumento del valor. ¿Vale? Lo que diríamos cualquiera en el sentido común dominante es, pues ya está, el tipo que estaba al final
El tipo que ha hecho la inversión le ha subido el precio y así obtiene un beneficio. Claro, ¿dónde viene el problema con eso? Imaginemos que tenemos, llevo 17 años con el mismo ejemplo, una fábrica de camisetas. Bueno, pues tenemos aquí a un señor burgués, con su sombrero de burgués, que tiene 10 monedas de oro, que equivalen a 10 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. Y para mi fábrica de camisetas yo necesito tela, necesito maquinaria, y habíamos dicho que no puede existir mercancía, o que un elemento común a todas las mercancías es que se le aplique trabajo humano, tiempo de trabajo humano. Lo necesito a un ser humano. Marx lo va a llamar la mercancía fuerza de trabajo, ¿vale? Porque lo que estamos pagando al ser humano es la reproducción de su fuerza de trabajo, lo que gasta de energía, digamos, en trabajar. Bueno, habíamos dicho que en teoría esto es que le sube al final el precio, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que la tela nos cuesta 2, la máquina nos cuesta 3 y las 5 horas de trabajo del trabajador nos cuesta 5. Ahí tenemos los 100. Y al final nos sale una camiseta súper chula y el burgués coge y dice, pues lo voy a vender en vez de por 10, por 12. Y le voy a inflar el precio. Marx dice, eso no puede ser, porque es que entonces el de la tela también tendría que inflar el precio, el de la máquina también tendría que inflar el precio y el trabajador también tendría que inflar el precio, con lo cual, si esto en vez de 2 me cuesta 3 y esto en vez de 3 me cuesta 4 y esto en vez de 5 me cuesta 6, pues al final lo que estoy haciendo es inflar el precio de todo, pero no hay un aumento del valor por ningún sitio, ¿no? Eso es lo que se conoce como inflación. La inflación es cuando inflas el valor nominal del dinero, pero las cosas no cambian su valor. Es decir, en Alemania se dio después de la Primera Guerra Mundial que la gente iba con un canasto de billetes a comprar una barra de pan, porque el dinero valía muy poco. Habían inflado el valor nominal del dinero, pero la capacidad de compra del dinero era escasa. Bueno, básicamente que esto no funciona, que esto es un truqui y Marx no se lo cree. Claro. Marx piensa que el aumento ese de valor no se da aquí. Marx dice, vamos a ver, aquí tienes que sacar el beneficio de algún sitio. De alguna parte de la ecuación tiene que salir ese aumento del valor, ese plusvalor. ¿De dónde sale? Vamos a ver. El tipo que vende la tela te dice que la tela le ha costado 3 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario y que de las 3 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario no va. Y te cuesta 3 horas y 3 monedas y eso es lo que hay. La máquina, lo mismo. La máquina, pues si me ha costado 2 horas producir la máquina, yo no te voy a vender por menos de 2. Eso es lo que hay. Pero aquí tenemos a un señor que tiene churumbeles, tiene prole, es un proletario, y como sus hijos tienen el vicio de comer todos los días, este señor puede trabajar 5 horas y tú decirle, mira, no te voy a pagar 5 horas, te voy a pagar 3. Y tú decirle, pero eso es injusto. Ya, pero es que en la calle hay 80.000 como tú, lo que más va a llamar el ejército de parados en la reserva, que están dispuestos a hacer ese mismo trabajo. Entonces, pues tú verás lentejas. Si quieres las comes y si no lo dejas. Entonces, claro, pues este tipo dice, bueno, venga, pues en vez de por 5 te lo hago por 3. La camiseta a nivel social, tú la ves y dices, esa camiseta tiene ahí, entre unas cosas y otras, 10 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo vale. Esa camiseta tiene ese trabajo dentro. ¿Qué pasa? Que es que este tipo, en vez de invertir 10, ha invertido 5 y 3, 8. Pues 10 menos 8 y tienes la plusvalía. Y la trampa está también en que el proletariado, como no tiene medios
por mucha fuerza que tenga, muchos conocimientos que tenga, no puede materializar ese valor en dinero. Necesita que el burgués le dé el dinero para poder comer, ¿no? Así que aquí es donde está el turrón, en que aquí se produce un robo, ahí se produce una explotación. Estamos viendo la estructura más básica del capital, es decir, intentar explicar el capitalismo con este señor con un sombrero y eso es para nada. Esto es brochazo gordo y nicho de economía política marxista, ¿vale? Claro, ¿cómo puede hacer este señor para obtener más beneficios? Pues puede hacer dos cosas. O bien consigue que este en vez de trabajar 5 horas, trabaje 6 horas por el mismo dinero, que sería un aumento de la plusvalía absoluta, o bien puede coger a este hombre, pagarle lo mismo, tenerle las mismas horas, pero hacerle que produzca mucho más. Entonces estaríamos haciendo un aumento de la plusvalía relativa, ¿vale? Que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Todos los empresarios intentan que trabajemos las máximas horas posibles, cobrando lo menos posible. Esa contradicción existe siempre. Explicado muy mal y muy pronto, Marx dice: si cada vez se produce más, tú tienes que invertir cada vez más en maquinaria y tienes que intentar gastarte lo menos en trabajadores, con lo cual al final vas a ir sacando mercancías más baratas a las que le vas a sacar menos margen de beneficio, vas a tener que invertir mucho más, y por otro lado la gente que consume, que son el propio proletariado, lo tiene cada vez más odio para consumir. Entonces el capitalismo está condenado a tener crisis de superproducción, aparte de otros tipos de crisis. Pero las crisis de superproducción van a ser cada cierto tiempo. Por eso, porque las fábricas son capaces de producir cada vez más, cada vez más, cada vez más, y la gente que tiene que consumir las cosas de la fábrica cada vez puede consumir menos y menos y menos. Y además se produce de una forma anárquica. No existe una planificación, sino que es según va demandando el mercado. Que si el mercado lo que quiere es escopetas, escopetas, que si lo que el mercado lo que quiere es especulación en la bolsa, pues el dinero se va a la bolsa. Y todo de forma anárquica y caótica. Bueno, el salario sería lo que tú pagas a la fuerza de trabajo para la reproducción de sus condiciones materiales de vida. Que la reproducción de las condiciones materiales de vida no es solo que coma, sino que también es que tenga una casa, a lo mejor se puede comprar un cochecillo, depende un poco de la sociedad en la que viva, pues así se entenderá que son unas u otras las condiciones materiales de vida. Y el salario no es solo el dinero que te dan en la fábrica, tenemos el salario directo, el salario indirecto y el salario diferido. El salario directo es lo que te dan en el sobre. El salario indirecto es la aportación que hacen a la sanidad, la educación y demás. Y el salario diferido, ¿dónde llega? Las pensiones. Claro, ahora sí se ve mucho más claro que esto es una lucha del conjunto del proletariado internacional contra el conjunto de la burguesía internacional. Porque aquí, cuando nos están quitando la sanidad, la educación, nos están recortando el salario y nos están quitando las pensiones, lo que están haciendo es gastarse menos y contribuir a lo del conjunto, ¿no? Y que en realidad, incluso eso podríamos decir que sale muy rentable, que el estado del bienestar le sale muy rentable, porque al final es una forma de unificar recursos para que la reproducción de las condiciones materiales de vida del proletariado se salga más barato. Pero ni eso quieren dar los tíos, vamos. Así que nos recortan por ese frente. ¿Qué más cosas os cuento? Bueno, sí, que también, pues eso, Marx dice que se puede calcular científicamente cuánto es la explotación a la que se somete cada persona, ¿no? Porque a la maquinaria, digamos, le llama capital constante y a los salarios le llama capital variable. Entonces, tú puedes calcular cuánto dinero le estás pagando a un trabajador y cuánto dinero está produciendo, cuánto valor está produciendo ese trabajador. Y esa ratio sería la tasa de explotación. Paradójicamente, aunque nos choque mucho, puede ser que un ingeniero de Microsoft que hace un programa
y se venden a millones y millones de personas, se le esté explotando más que a un niño que está cosiendo zapatos. Porque la relación entre lo que produce y lo que se le paga es mucho más desproporcionada. También hay que tener en cuenta eso, cuando vemos a los niños que están cosiendo zapatos, esos no son condiciones de explotación. En condiciones de explotación vivimos cualquier persona que trabaja en un régimen capitalista. Son condiciones de sobreexplotación, ya en plan de tener ansia, de no tener ni moral ni escrúpulos ni nada. Pero en las sociedades capitalistas todos estamos sometidos a la explotación. Y el explotador, el capitalista, puede ser muy buena gente. Yo conozco mucha gente que son empresarios y son muy buena gente, pero son explotadores. Porque obtienen su riqueza, lo sepan o no, de pagarle menos de lo que tienen que pagarle a los trabajadores. Así que, pues ahí está la cosa. Entonces vamos a ir cerrando. Y bueno, tenemos un textito por ahí, ya para finiquitar, que es el discurso de Engels en la tumba de Marx. Os cuento. Pues eso, muere la mujer de Marx, bajonaco gordo, muere su hija mayor, y ya Marx sabe que está malo y que está depresivo perdido, que le queda poco tiempo de vida. Compra una pequeña lápida, una lápida muy chiquitita, muy humilde, y es enterrado en Inglaterra junto a, te digo, lápida chiquitita, junto a su esposa, su nieto, su hija y su sirvienta, con la que tuvo un hijo, que Engels se la apuntó, porque ve que era un follarín y estaba igual a apuntárselo, pues se apuntó como hijo a uno a un hijo extramatrimonial de Marx. Y ya está, eso es lo que viene la tumba de Marx. El Partido Socialdemócrata Alemán se ofreció a hacerle un monumento. Y Engels le dijo que sería deshonrar la memoria de Karl Marx el hacerle un cacho de monumento, porque entendía que funcionaban por otros valores y por otros principios diferentes, no tienen nada que ver con eso. El monumento se lo pusieron en 1956 el Partido Comunista del Reino Unido. Y le pusieron las dos frases estas que hemos dicho, ¿no? Proletarios de todos los países unidos y hasta ahora los filósofos se han dedicado a explicar la realidad de los se trata de transformar. En realidad el lema de Marx no era ninguno de esos dos, el lema de Marx era de omnibus dubidantur, que es duda de todo. Y básicamente un poco el común denominador de toda la obra. Si, lo he dicho antes, si la máquina produce más horas, la hora que llega al trabajador, ¿sube de precio? O sea, ¿sube de valor? No, te cuento. Vamos a ver. Si a mí, imaginemos que la máquina de hacer camisetas me cuesta 2 monedas o 2 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. Imaginemos, muy absurdo, pero imaginemos que con la máquina lo que puedo producir son 2 camisetas. ¿Vale? Entonces, la máquina lo que está aplicando es un valor de 1 hora de tiempo de trabajo socialmente necesario a las camisetas, que es lo que va perdiendo de durabilidad la propia máquina. Es decir, lo que viene a decir más es en realidad la máquina y la materia prima no aporta valor, lo que aporta valor es el trabajo, que es lo que hace que se transforme el valor, lo que aumente. La máquina lo que hace es reproducir su valor. Es decir, si tú con una máquina eres capaz de producir dos cosas, pues con esa máquina te cuesta el doble de lo que cueste cada una de esas cosas. No sé si me estoy explicando. Pues eso, o sea, imaginemos que nos cuesta 100 pesetas y que la máquina produce 100 camisetas. Pues no le aplica valor, sino que sabes que a las 100 camisetas vas a tener que comprarte otra máquina igual y tienes que añadirlo como un valor constante de la producción. Una cuestión, venga. Me ha gustado mucho el tema de la pluralidad relativa, porque es lo que el grueso de la gente ignora, ¿no? O no le da la importancia que tiene. Hay un tipo de explotación relativa que es flagrante, que tampoco se ve mucho, que es como... Yo siempre lo explico, en 1909, creo que en 1908, se instaló la jornada de 8 horas. Más de 100 años después seguimos lo mismo, pero los PIB de los países en términos relativos se han multiplicado por 1000. Entonces, evidentemente, con las mismas horas de trabajo se obtiene 1000 veces más
ingresos o beneficios de los que se obtenían en su momento. Y eso se debe a una instauración de procesos, no solamente de mejora tecnológica y maquinaria, sino de mejora de procesos productivos que al final, si lo hace un asalariado, que es quien al final lo hace, se queda expropiada esa plusvalía que se genera, no solo en ese momento, sino en los años posteriores en los que ese proceso productivo está vigente. Y creo que es interesante reseñarlo, porque esa digamos que es la directa, la del día a día, ¿no? pero hay otras que el impacto, como decía Marc, creo que sería incalculable, porque tú no sabes una implantación de un proceso que tú hagas hoy día, no sabes el impacto que va a tener en el futuro. ¿Alguna cosilla? ¿Pasamos al texto? Este es muy cortito. Dejó de pensar en el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos la encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediato, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica del desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, la idea artística e incluso la idea religiosa de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en los tinieblas. Dos descubrimientos como estos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan solo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación, y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno solo, incluyendo las matemáticas, en las que no hiciese el descubrimiento original. Tal era el hombre de ciencia, pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionaria en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Dupré en los últimos tiempos. Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de esto o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella. Contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades. La conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida, La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como poco. Primera Gaceta del Rin, 1842. Borgward de París, 1844. Gaceta Alemana de Bruselas, 1847. Nueva Gaceta del Rin, 48-49. New York Tribune, 1852 a 1861. A todos los cuales hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació como remate de todo la Gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa. Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le impulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña. No hacía caso de ello, solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, herido, violado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal.
Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su nombre. Y era muy crítico con la especialización. En el Misterio de la Filosofía, sobre los especialistas, dice: saben cada vez más sobre menos hasta saberlo todo sobre nada. Así que él tenía un poco la concepción esa de que todas y todos tenemos que aprender sobre los diferentes aspectos de las distintas disciplinas y no aportarnos con nada y estudiar. Así que nada, pues eso, hemos echado una mañana magnífica. Yo estaba un chico, ¿no? Un casi duro. Después del café ya la cosa venga arriba. Y hacemos descansito, comemos y después seguimos con leninismo, que esto ya es la drogadura de cómo se hace una revolución, y con feminismo, que es cómo hacer una revolución a la mujer. Así que, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Un aplausito para vosotros y vosotras.